Buen día, jóvenes. Vamos a continuar desarrollando contenidos para la segunda prueba. Nos corresponde ahora avanzar en análisis de la gráfica de y igual a f de x, de una función. Vamos a estudiar qué contenidos o qué temas en esta clase por el concepto de función creciente, decreciente, aquí vamos a dar la definición y después vamos a relacionar esos conceptos con lo que estamos desarrollando, que es la derivada. Una vez que tengamos ya un ejemplo, unas gráficas, y demos la definición, y lo relacionamos con la derivada, pasamos al concepto de valores críticos de una función. Y ojalá terminemos con lo que se llama el criterio de la primera derivada. Bueno, aquí todos estos temas tienen que ver con la primera derivada de una función. En la clase de mañana vemos todo lo relacionado con la segunda derivada y ahí terminamos el ciclo del análisis de la gráfica de una función. Empecemos por el primer tema, que es creciente, decreciente. Vamos a presentar aquí, pongamos como título aquí, intervalos donde f es creciente, decreciente. Creciente, decreciente. Vamos a presentar aquí presentemos dos funciones. Presentemos las siguientes gráficas. Aquí esta gráfica que yo voy a presentar tiene un solo comportamiento. En este caso, la función es creciente. Voy a hacer la gráfica y a usted de inmediato se le va a venir a la mente de qué función estoy hablando. Aquí tenemos esa función y aquí presentemos otra función. Entonces, tal como ustedes están visualizando, aquí la función es igual elevado a x. Y aquí la función es logaritmo natural. O podrías, bueno, lo puse en base E, pero la función logaritmo. Entonces, lo que quiero es entregar el concepto de función creciente.
aquí tienen el mismo comportamiento. En todo su dominio tienen la misma. ¿Qué es lo que quiero ilustrar? Si yo me doy 2x, a esto le llamo x1 y x2, entonces la condición de que, definición, función creciente, si x1 menor que x2, y la implicación es que las imágenes se da la misma desigualdad. El f de x1 menor que f de x2. ¿Ya? Para todo x1, x2 que pertenece al dominio de la función. Eso me dice que la función es creciente. Para todo x1, x2 que pertenece a un cierto intervalo. ¿Ya? Para todo x1, x2 que pertenece a un cierto intervalo a, b. ¿Ya? Es creciente. Creciente en ese intervalo a, b. Esa es la definición. Lo mismo sucede acá. Si me doy un x1 y me doy un x2, esa imagen es menor que esta. Es menor que eso. Esa es la definición. Pero la quiero relacionar con la derivada. ¿Ya? Entonces, y vamos aquí arriba. Entonces estoy presentando dos funciones que en todo su dominio tienen el mismo comportamiento. No todas las funciones tienen esa característica. Entonces, notemos que si f de x es igual a e elevado a x, eso va a implicar que su derivada es e elevado a x, que es mayor que 0 para todo x. Es decir, esta función es creciente. Esa función es creciente. Y la quiero relacionar con la derivada. Entonces, si mi derivada es mayor que 0, mi función es creciente. Lo mismo si f de x es logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x, que es mayor que 0 para todo x que está en el dominio. Entonces, eso lo vamos a formalizar. Lo vamos a formalizar. Sea igual f de x para todo x que pertenece al intervalo a, b. Si la derivada de y de x es mayor que 0 para todo x que está en el intervalo a, b, eso va a implicar que la gráfica de igual f de x es creciente en ese intervalo. Esa es entonces, ¿ya?, creciente. Si la derivada es menor que 0 para todo x que está en el intervalo a, b,
Aquí la derivada es positiva. Aquí la derivada es negativa. ¿Qué va a implicar? Eso va a implicar que la gráfica de la función es decreciente. En intervalo A, B. Vamos a ilustrar gráfica donde sucede eso, donde es decreciente. Piensen ustedes en qué función de la que en más de una oportunidad la han trabajado, que tenga un solo comportamiento. Entonces, analicemos la gráfica de mi función e elevado a menos x. Y tenemos la gráfica que es esta. Esa es la gráfica, ¿cierto? De y igual e elevado a menos x. ¿Sí? Si derivamos la derivada es medida de x, sabemos que la derivada es la exponencial, pero es como una función compuesta menos. Por lo tanto, eso, mi derivada es menor que 0 para todo x. Es decir, la gráfica es siempre decreciente. Es decir, que si yo me doy 2x aquí, el x1 y el x2, y cambia sentido en la imagen. Esa imagen es menor que la otra. Eso significa que es decreciente. ¿Ya? Tenemos entonces relacionado el concepto de decreciente con la derivada. Presentemos ahora una función, ¿ya?, donde en cierto intervalo es decreciente y en otro intervalo es creciente. Y eso nos va a permitir avanzar en el otro tema, que es valor crítico. Y aquí aprovecho de indicar el esquema de la prueba. Eso es lo que a mí, en mi propósito siempre, cuando preparo una prueba, que los alumnos sepan el esquema de la prueba. Mi profesor en la primera pregunta va a ser este tema, en la segunda pregunta ese tema. Entonces ese esquema trato de, mucho va a depender de los contenidos que esté trabajando, pero en esta ahora se combina bien, porque podría ser en la primera pregunta derivada implícita. En la segunda pregunta podría ser variable ligada, lo que vimos. Y en la tercera pregunta podría ser análisis de la gráfica. Y en la cuarta pregunta podría ser problema de máximo y mínimo. Ahí tenemos las 4 situaciones. Ahora, pensando en esto, en análisis gráfica, ¿cuál es mi idea? Mi idea es darle la gráfica y ustedes que hagan un estudio analítico de esa situación, tal como yo lo quiero ilustrar ahora, ¿ya? Eso más o menos lo he pensado. Vean. Entonces, ejercicio. Sentémonos como un ejercicio esto, para separarlo de lo que vimos antes. Analizar la gráfica de
de igual x cuadrado, de la parábola, nuestra parábola. Ahí. En base a lo que hemos estudiado ahora, ¿no? Estudiado ahora. Ahí está. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que mi dominio, el dominio de la función, son todos los reales. El rango de la función es de 0 a más infinito. A más infinito. Y también puedo decir que mi función es decreciente. Es decreciente. ¿Dónde es decreciente? Desde menos infinito hasta el 0. Ahí decrece, ¿cierto? Del 0 no voy a poner nada aquí todavía. Y es creciente, crece la gráfica, es creciente, ¿dónde? Puse ahí lo que yo no quiero hacer, pues lo hice. No quiero poner paréntesis, de 0 a más infinito. Ahí. ¿Ya? Entonces, pero el 0 está acá y el 0 está acá. Entonces, el 0 lo vamos a dejar abierto. El 0 lo vamos a dejar abierto. Ahí. Eso es lo que me dice, pero quiero justificarlo en forma analítica. Es lo que me dice la gráfica. ¿Ya? Y ahora nos preocupamos del 0. ¿Qué pasa con el 0? Si nos acordamos de lo que vimos antes, ¿cierto? Que vimos la interpretación geométrica de la derivada. Es decir, la tangente era paralela al eje X y ahí la pendiente es 0. Ahí, paralela al eje X, ¿cierto? Paralela, en ese puntito, en el 0. Entonces, en el 0, la pendiente es 0. Pero ¿qué es lo que es la pendiente? Es la derivada evaluada en el punto. La derivada evaluada en el punto es 0. Y ahí nos estamos pasando a otra cosita que le vamos a llamar punto crítico. ¿Qué van a hacer los puntos críticos? Los puntos críticos van a ser los candidatos a máximo o mínimo de una función. Eso es lo que quiero mostrar como posible pregunta para la prueba. Darle la gráfica y ustedes que me hagan una justificación analítica de lo que se ve allí, de lo que se ve. Por ahora lo vamos a presentar así, ¿no? Lo vamos a dar así. Más adelante, cuando veamos allí el concepto de valor crítico, ahí hacemos la justificación analítica. Borremos todo. Borremos. El propósito de esta clase es 3 temas. Concepto de decreciente, ya lo tenemos. Ahora, valor crítico. Valor crítico de igual f de x. X igual a un valor c es valor crítico si primero la derivada en c es igual al valor 0 y segundo no existe la derivada en valor c. Esos son los valores críticos. Y una nota, los valores críticos
son los candidatos a máximos o mínimos de una función. Entonces aquí, ¿cómo vamos a sacar los valores críticos? Pues la derivada igualará a 0, a valor 0, o donde no existe la derivada. ¿Y qué cosas son los valores críticos? Los valores candidatos a máximos o mínimos de una función. Pero como estamos trabajando en un cierto intervalo, no sabemos qué sucede en otra parte de la gráfica. Entonces uno habla de máximo o mínimo relativo, ¿no? Se refiere a ese intervalo. Entonces, aquí me voy a presentar una gráfica que nosotros conocemos, que va a ser una función trigonométrica, y la vamos a dar ejercicio. Primero para visualizarla. ¿Ya? Visualizar primero y después lo hacemos en forma analítica. Presentemos la gráfica de la función coseno, o el seno mejor, seno de x, definida entre 0 y 2pi. Entre 2pi. Presentemos la gráfica. A ver, ¿qué me dice la gráfica? Aquí tengo el pi medios, aquí tengo el pi, el 3 pi medios, y aquí tengo el 2pi. Entonces yo sé que aquí vale 1, aquí vale 0, aquí es menos 1 y ahí vale 0. Entonces hagamos la gráfica. Ahí está la gráfica. Entonces, según la gráfica, voy a decir que es creciente. La gráfica es creciente. Eso lo que me dice, lo que yo puedo deducir de aquí, pero después tengo que hacerlo analíticamente. Eso va a ser el trabajo, ¿ya? Que yo los tengo que preparar. Que yo les voy a dar la gráfica y ustedes tienen que justificar analíticamente. Pero primero visualizar. ¿Es creciente dónde? Crece aquí mi gráfica. ¿De 0 dónde? A pi medio. Ahí crece. ¿Dónde vuelve a crecer? Acá. Unión de 3 pi medios, de 3 pi medio a 2 pi. Ahí crece. ¿Dónde decrece? Decrece. ¿Decrece dónde? ¿Decrece dónde? Decrece en pi medios, ahí decrece. Pi medio a 3 pi medio. Eso de 3 pi medio. Lo que vamos a estudiar mañana tiene que ser con la segunda derivada. Y en la segunda derivada vamos a hablar de concavidad. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Y el puntito donde cambia de concavidad se llama punto de inflexión, ¿ya? Donde hay cambio de concavidad. Y hay cambio de concavidad donde en pi. ¿Cierto? Ahí cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Y eso tiene que ver con la segunda derivada. Pero eso, ahora estamos solamente con la primera derivada. Eso. Y valores críticos, valores críticos de acuerdo con la gráfica, donde la tangente es paralela al eje X. Donde es paralela aquí, ahí y ahí.
que son el X, el pi medios y el 3 pi medios. Ahí está. Eso es lo que ¿ya? Yo los tengo que capacitar a ustedes. ¿Ya? Les presento la gráfica. Bueno, es una alternativa, no va a ser cosa que después lo haga de otra manera. Y usted me dice, profesor, pero si usted está insistiendo por este lado. No. Una alternativa. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cuál va a ser? Bueno, ahí tenemos la justificación analítica. Justificación analítica, correcto. Justificación. Justificación. Empecemos. Tenemos nuestra función, que es el seno de x. El seno de x. El seno de x. Entonces, ese concepto creciente decreciente tiene que ver con la derivada. Entonces derivo. La derivada. La derivada del seno es el coseno. ¿Ya? Coseno. Saco los valores críticos. ¿Ya? Valores críticos. Valores críticos. ¿Cómo se sacan los valores críticos? Donde la derivada es igual a 0 o donde no existe la derivada. ¿Ya? Aquí, entonces, si la derivada es 0, vamos a tener coseno de x es igual a 0. ¿Dónde el coseno es 0? El coseno es 0 en ese intervalo que estamos de 0 a 2pi. El coseno es 0 en pi medio y en 3 pi medios. En 3 pi medios. Va a ser más grande porque me da la impresión que ustedes no lo visualizan bien. El x en pi medios y el x en 3 pi medios. Yo aquí me estoy ayudando con la gráfica, ¿cierto? Pero independiente de eso tengo que hacer ese análisis. Entonces, ¿qué se hace a continuación? A continuación ponemos el dominio de la función que estamos trabajando. No se olviden que estamos trabajando aquí de 0 a 2pi. Ahí está. Es el dominio de la función. ¿Ya? Dominio. Ya. Ahí estamos trabajando. Y aquí ponemos los valores críticos, que es el pi medios y el 3 pi medios. ¿No? Y aquí vamos a poner la derivada, porque creciente tiene que ver con la derivada. La derivada es coseno de x. Coseno de x. ¿Cómo es estamos aquí en los cuadrantes, ¿cierto? Tenemos el del 0, pi medios, veamos aquí mejor. El 0, pi medio, el pi, el 3 pi medios y 2 pi. Entonces estamos acá. Aquí en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. Todas son positivas. Pero en particular el coseno. Después de 0 a 3 pi medio, que es el segundo cuadrante y el tercer cuadrante. Ahí el coseno es negativo. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. ¿Ya? Es lo que van a hacer ustedes. Aquí esto, justificación analítica, esto. Eso. ¿Ya? Y eso tiene que coincidir con eso que ustedes visualizaron, están visualizando. Entonces, mi derivada es positiva. Por lo tanto, mi función es creciente
creciente, la gráfica de la función es creciente, ¿dónde? Del 0 al pi medio a unión del 3 pi medios a 2pi. A 2pi. Y es decreciente, ¿dónde? Decreciente. Decreciente, ¿dónde es decreciente? Aquí, donde sea negativo. De pi medio a 3 pi medios. Ahí está. Ahí está. ¿Qué nos falta? Nos falta indicar, porque estos son los candidatos. Los valores críticos son los candidatos a máximo o mínimo. Entonces falta un criterio. ¿Y ese criterio cómo se llama? Criterio de esa derivada. Criterio de la primera derivada. También hay un criterio de la segunda derivada. Ya. Eso es la justificación analítica. Ya. Veamos ahora un ejercicio donde conocemos solamente no la gráfica, sino la función y vamos a encontrar los intervalos. ¿No? Los lentes, ¿dónde están los lentes? Aquí. Ya. Presentemos la siguiente, dice ejercicio. Hallar los intervalos donde la función f de x, que es x al cubo menos 3 medios x cuadrado, es creciente, y decreciente. Veamos el desarrollo. Tenemos nuestra función, que es un polinomio, 3 medios x cuadrado, y aquí presentamos la derivada, f' de x es 3 medios x cuadrado menos 3 medios por 2 veces el x. F' de x tenemos 3 veces el x cuadrado menos 3x. Le doy la forma más simple. Entonces, factorizo 3x, x menos 1. Valores críticos. Valores críticos. Donde la derivada es igual al valor 0. 3x, x menos 1 igual 0. Y aquí va a resultar que el x es 0 y el x es 1. Tenemos dos valores críticos. ¿Qué son los valores críticos? Que son los candidatos a máximos o mínimos de una función. Son los candidatos. Entonces aquí en la tablita presentamos el dominio de la función. Dominio de la función, no se olviden, dominio de la función. Como es un polinomio, desde menos infinito a más infinito. Ponemos los valores críticos, que son el 0 y el 1. Y aquí en el lado izquierdo van a ir los factores. Los factores. Que son el x, no pongo el 3 porque no me afecta. El x menos 1 y ahí pongo la derivada. La derivada.
Y vemos, nos quedan subintervalos, desde menos infinito al 0, del 0 al 1 y del 1 más infinito, y en cada uno de esos subintervalos, este factor va a tener un solo signo, y este también, y después hacemos el producto. Aquí es negativo, aquí es positivo, y acá es positivo. Aquí los X son negativos, y si yo le resto, sigue siendo negativo. Aquí los X son positivos, y los X son positivos, pero son menores que 1. Y si yo le resto 1, me queda negativo. Aquí los X son positivos, que son mayores que 1. Al restarle 1 me queda positivo. Y menos por menos es más. Más por menos es menos, y más por más es más. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? La gráfica es creciente. ¿Creciente dónde? ¿Dónde es creciente? Desde menos infinito hasta dónde? Hasta el 0. Unión del 1 a más infinito. Y es decreciente. Creciente. ¿Dónde es decreciente? Desde el 0 hasta el 1. Ahí ya tenemos la justificación analítica. ¿Y qué pasa para el 0 y qué pasa para el 1? Son los candidatos, ¿ya? Entonces tiene que haber un criterio, ¿ya? Un criterio, y ese es el criterio de la primera derivada. Ya, veamos ese criterio. Estaba pensando si manejamos otro ejercicio, pero no quiero borrar eso. Ay. Criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. Concentrémonos eso. ¿Qué es lo que es el 0 y qué es lo que es el 1? Son valores críticos. Entonces tengo que partir por eso. Sea X igual C, valor crítico de igual f de x. Entonces aquí van a ver con respecto a la derivada, que la derivada pase de más a menos, o que pase de menos a más, o que no haya cambio de signo. 3 alternativas. Pero concentrémonos en eso. Valor crítico de f de x definida en intervalo a, b. ¿Ya? Ahí. Entonces aquí, aquí tengo el a, aquí tengo el b, y ahí tengo el valor crítico. Valor crítico que es c. Entonces voy a poner acá, voy a considerar esa situación, que aquí es positivo y acá es negativo. Entonces, si f' de x es mayor que 0
para todo X que están en el intervalo A, C. Acá. Este es el A. Ese es el A. Aquí la derivada para todos los X que están acá. Esa derivada es positiva. Y la derivada es menor que 0 para todo X que está donde, en intervalo C, B, acá. Este es el A, este es el, no, perdón, estamos hablando de C, valor crítico. Este es el A y ese es el B. No me sirve el ejemplo. No me sirve este ejemplo. A ver si... sí, este es el A, este es el B, ese es el C. Sí, está correcto. Entonces acá es positiva y acá es negativa. Sí, está correcto. ¿Qué va a implicar? Eso va a implicar el punto, porque yo lo que estoy haciendo es graficar la función, buscando el valor máximo o mínimo de la función. Entonces el puntito C, este puntito, coma F en C, es máximo. Me dicen, si es crece y después decrece, ese tiene que ser máximo. Crece, decrece. Máximo relativo. Porque estamos trabajando en un intervalo y no sabemos qué sucede en otra parte. Veamos si no se ha entendido con la otra situación. O sea, aquí tenemos el A, tenemos el B, tenemos el punto C. Pero ahora va a pasar de menos a más. De menos a más. Este es el A, este es el B y ese es el C. Borremos. ¿Cómo se llama este? Se llama criterio de la primera derivada. Aquí es importantísimo, al hacer la tabla, hacerla bien, porque ahí sale toda la información. ¿Ya? Toda la información. Entonces, si, borremos esto que no lo necesito. Acá. Si f' de x es menor que 0, para todo x que está acá, para todo x que pertenece a qué intervalo, al intervalo A, C. Y la derivada, estoy acá, es mayor que 0 para todo x que está en ese intervalo, que pertenece al intervalo C, B. Eso va a implicar que el punto C, F en C es mínimo. Es mínimo relativo. Y tercero, si F' tiene o no hay cambio de signo. F' no cambia de signo, no cambia de signo, acá alrededor de x igual c, eso va a implicar que P, C, F en C no es máximo ni mínimo.
ilustro un ejemplo con lo último. Ilustro un ejemplo con lo último. Entonces, ilustremos para ser consecuente con lo que estoy diciendo. Ilustremos un ejemplo para eso y después terminamos la clase con otra situación, otra función, donde se dé un máximo o un mínimo. Ejercicio. Considere igual x al cubo. Entonces, la derivada es y prima 3x cuadrado. Valor crítico como conseguimos los valores críticos haciendo la primera derivada igual 0 o donde no exista la derivada. En este caso se va a dar eso. 3 veces x cuadrado igual 0. Eso implica que el x es 0. Es el valor crítico. Ya. Hacemos la tablita, ponemos aquí el dominio de la función, como es un polinomio, y de menos infinito a más infinito, y aquí ponemos el 0. Y aquí ponemos la derivada. Y prima 3 veces el x cuadrado. 3 veces el x cuadrado. Entonces, como está al cuadrado, esto siempre va a ser positivo. Es decir, el punto 0,0 no es máximo ni mínimo. Ahí. Y esa la figura todos la conocemos. Y es esa cosa ahí. ¿No? Y aquí es lo que vamos a ver mañana. Esto que tiene que ver con segunda derivada. Aquí es cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Donde cambia de concavidad es punto de inflexión. Ya. Eso. Presentemos con un ejercicio donde apliquemos allí el teorema el criterio de la primera derivada. Tomemos cualquier función, ejercicio, para no trabajar siempre con polinomios. Ejercicio, ¿cuál es el pecado de decir siempre trabajar con polinomios? Porque mi dominio siempre va a ir de menos infinito a más infinito. Entonces, si trabajo con otra función y si uno insiste en polinomio, es como una rutina que vamos a poner de menos infinito a más infinito. Entonces, hay que tener cuidado en eso. ¿Ya? Por eso vamos a presentar la siguiente. A ver. Sea igual x logaritmo de x, esa función que tiene el logaritmo. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con esa función? La derivada. La derivada es y prima x sobre x más logaritmo de x. Me queda 1 más logaritmo de x. Y prima
y prima es 1 más logaritmo de x. Valor crítico. Valor crítico. Valor crítico que es la derivada igualada a 0. 1 más logaritmo de x igual 0. Y aquí me sale que logaritmo de x es menos 1. Y por lo tanto, el x es e elevado a menos 1. Ahí está. Tenemos un valor crítico. Y este valor crítico, ¿qué es lo que es? Es candidato a máximo o mínimo. Y tenemos que ir al criterio de la primera. Lo vamos a la tablita. Recuerden que la tabla ahí está, vamos a sacar toda la información. Vamos a la tablita. Aquí en la tablita, ¿qué es lo que vamos a poner? El dominio de la función. Dominio de la función, pero la función logaritmo, que va a ir de 0 a más infinito. Y ahí ponemos los factores de la derivada. Si hay factores, o si hay uno solo, como en este caso, ponemos 1 más logaritmo de x. Y aquí ponemos el x, que es e elevado a menos 1. Y vemos cómo es el signo. ¿No? Cómo es el signo. Entonces, si el x vale algo que esté acá, que es e elevado a menos 1 partido por 2, me queda y' 1 más logaritmo de e elevado a menos 1 partido por 2. Y' y prima 1 más logaritmo de e elevado a menos 1 menos logaritmo de 2. Y eso es y' 1 menos logaritmo de e menos logaritmo de 2. Y me queda, esto es 1 menos 1 menos logaritmo de 2. Simplifico y me queda menos logaritmo de 2. Ya. Y eso es negativo. Entonces. Ya, negativo. Y un x que esté acá, si el x vale e, positivo. Muy bien, tomamos una maquinita y ponemos un valor acá y evaluamos. ¿Ya? Respondamos. Dejémoslo aquí arriba, entonces, para que se destaque bien. De la tablita, ¿qué es lo que voy a decir? Que mi función es decreciente. Decreciente. ¿Dónde es decreciente? Donde la derivada es negativa. Desde 0 al e elevado a menos 1. ¿Dónde es creciente? Donde crece. Es creciente. Donde crece de e elevado a menos 1 a infinito. Ahí crece. ¿Y aquí qué pasa? En el punto e elevado a menos 1 y en f en e elevado a menos 1. En ese puntito. ¿Qué es lo que es? Eso es mínimo. Mínimo relativo. En este caso va a ser el mínimo absoluto, porque va a haber uno solo. Eso es lo que queremos enseñar en esta clase. Y para que quede completo, entonces, donde f en e elevado a menos 1 es e elevado a... Recuerda que la función era x logaritmo de x, ¿cierto? X logaritmo, la función era x logaritmo de x. Entonces este es el x y el logaritmo del x, que es e elevado a menos 1.
y eso es menos e elevado a menos 1. F, ¿ya? Es un valor negativo. Entonces aquí, si aquí está mi... Quiero hacer la gráfica. Aquí yo tengo el X, es e elevado a menos 1. La imagen estará por acá. Y entonces debería tener aquí decrece. Ahí está el mínimo y después crece. Eso es más o menos la gráfica. Es un bosquejo de la gráfica. ¿Ya? Está, mis queridos alumnos. Esa ha sido la sesión de hoy, donde estamos trabajando con la primera derivada. Con la primera derivada, ¿qué concepto vamos a sacar? Donde la función es creciente, es decreciente, el criterio de la primera derivada. Pero ¿cuál es el propósito? O por lo menos yo creo que por allá me voy a inclinar. Le voy a dar esto, le voy a dar la función, por supuesto, y le doy la gráfica. Y que ustedes me hagan un estudio analítico de lo que ven allí. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Primero, el dominio de la función. Eso van a ver. Que tiene un valor mínimo, tiene un solo valor mínimo, es decreciente, es creciente y siempre es cóncava hacia arriba. No tiene punto de inflexión. Todo eso es lo que me dice la gráfica. Y ustedes tienen que detallarlo. ¿Ya? Y la otra pregunta es la usual, es que todo esto, que todos los detalles, al final hacer un bosquejo de la gráfica. Pero yo me quiero inclinar por la cosa visual. ¿Ya? La cosa visual. ¿No? Porque uno como profesor, y ojalá ustedes que van a ser, más de algunos van a ser profesores, ¿ya? Uno gasta mucho tiempo en las cosas demostrando, haciendo cálculos, mucho, escribe en la pizarra, pero la parte visual trabaja muy poco, ¿ya? Muy poco, y eso es un pecado que tenemos la mayoría de los profesores, ¿no? No hacer la cosa gráfica. Ya, mis queridos alumnos, continuamos mañana y mañana es con la segunda derivada. Ya Catalina, Luis, Diego, Kiara, Michelle, Micaela, Patricio, los espero mañana, tempranito. Ya, niños. Ya, profe, gracias. Soy todo.